Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar la masacre de La Rochela y en este aspecto nos vamos a poner en el papel de los victimarios. Bueno, para comenzar narraremos los hechos brevemente. El 18 de enero de 1989 se encontraba una comisión investigando el caso de los 19 comerciantes. Bueno, el caso de los 19 comerciantes sucede el 9 de octubre de 1987, donde ellos eran comerciantes donde transitaban por varias vías del país. Lastimosamente les habían informado que había un retén de los paramilitares donde los estaban deteniendo por tener vínculos con las FARC. Estas 17 personas fueron detenidas en ese retén, fueron llevadas a la finca del jefe de ese comando de los paramilitares. Allí los mataron, los descuartizaron y los arrojaron a un río. También se dice que porque son 19 comerciantes, porque las familias realizaron una comisión de búsqueda para buscar a estas 17 personas y dos de esas personas se cruzaron por ese retén y es donde también les sucede lo mismo que las 17 personas, por eso son 19 comerciantes. Bueno, para continuar, la comisión era conformada por 15 miembros. Estas personas se dirigían de Barranca Bermeja a La Rochela para recoger testimonios de las víctimas y demás cosas. Un día que estaban en La Rochela haciendo su trabajo, fueron interceptados por 15 personas que se identificaban como miembros del Frente 23 de las FARC. Una persona de esas se identificó como el comandante de dicho frente y les empezó a hacer muchas preguntas extrañas por como qué estaban investigando o qué hacían en La Rochela. Bueno, lo dejaron pasar y bueno, otro día que también se estuvieron transportando en La Rochela, llegaron 40 personas que también se identificaban como miembros del Frente 23 de las FARC y estas personas entonces les empezaron a hacer muchas más preguntas. En un momento llegó el comandante de este frente y les dijo que se desarmaran, o sea, que dejaran las armas para no generar confusiones. Cabe destacar que la desigualdad entre el número de personas era bastante, entonces pues por eso la comisión tuvo que acceder. Cuando dejaron las armas, este frente de las FARC decidieron llevar a los de la comisión a un cuarto. Estos aceptaron pues porque se veían como sometidos a aceptar. Cuando llegaron a este lugar fueron encerrados casi por 2 horas, no estoy muy segura. Y entonces cuando los encerraron pasaron penas, todos estaban muy asustados y demás. Llegó el momento en el que el comandante les dijo que se encadenaran para que los transportaran, ¿sí? Para que no hubiese confusión alguna con el ejército. Bueno, estos aceptaron, los encadenaron y demás y se subieron en 2 camionetas. Bueno, en una camioneta iban la comisión y en otra iban los paramilitares que eran identificados como miembros del Frente 23 de las FARC. En el transcurso del camino pararon las camionetas y bajaron a los de la comisión y los colocaron como al lado de las camionetas y los paramilitares sacaron armas y empezaron a disparar indiscriminadamente. Se dice que 12 murieron y 3 sobrevivieron. Pues porque, o sea, cuando empezaron a dar los tiros indiscriminadamente, hubo una persona, un paramilitar que dio la orden dio la orden para que le dieran a cada uno su tiro de gracia. Bueno, esto se dice que pudo haber sido un complot con narcotraficantes, paramilitares y ejército, porque los 3 sobrevivientes, cuando narran su testimonio, dicen que les pareció muy raro que ningún miembro del ejército estuviese presente o estuviese en la zona cuando a 15 minutos o más o menos cerca de la zona quedaba una base militar. Entonces pues se dice que podría ser que los del ejército estuvieron involucrados. Bueno, en relación con lo anterior, para entender un poco más el contexto y por qué ocurrieron estos hechos, tenemos que remitirnos directamente al nacimiento y origen de este grupo. Este grupo, denominado Los Macetos, tuvo origen e incidencia más que todo en el área de Santanderes y en la década de los 80. Este nació, como todos los grupos paramilitares, por el abandono por parte del gobierno y porque se sentían asediados por la presencia de las FARC en este punto. Estos campesinos se unieron y tomaron fuerza para contrarrestar un mal mayor.
de esta manera. Trataron de hacerlo y pues su principal ideal y su principal idea es defender al pueblo. Estos trataron de encubrir principalmente el masacre cometida de los 19 comerciantes que mandaron una comisión a investigar. Bueno, como lo dice mi compañera, esta comisión judicial de 15 miembros iba encargada de investigar actos en contra del narcotráfico, de los paramilitares y en contra de la masacre que ocurrió de los 19 comerciantes. Nos vamos a basar en una entrevista que fue realizada a Alonso de Jesús Vaquero, alias el Negro Vladimir, quien fue el comandante de esta masacre. Entonces, él nos da los motivos. Él dice, yo al principio pertenecía al grupo de las FARC. Luego, un comandante mayor me pidió a mi niña de 5 años, no pude realizarlo y por eso decidí pasar al grupo de los paramilitares. Dicho esto, él empieza a crearse un imaginario y un ideal de que al enemigo hay que eliminarlo y hay que erradicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Según esto, ellos empiezan a cometer diversidad de actos vandálicos, por así decirlos, y empiezan a inculpar a todo este grupo de las FARC. Otra cosa que se puede destacar es que ellos dicen que este hecho fue realizado, enviado, por decirlo así, por sus mayores, ya que habían muchas pruebas que incriminaban incluso a agentes del Estado y esto no sería bien visto para ellos. Entonces le otorgaron la labor a él de que realizara esto. Él dice también que todas estas acciones que se les piden a ellos les hacen dar, como por decirlo así, un estatus entre ellos mismos. Y ya bueno, para terminar y como dar una pequeña referencia, podemos decir que esas personas que son campesinos no tienen ninguna otra opción de vida, estaban limitados totalmente, amenazaban a sus familias, a sus hijos y más que todo los amenazaban de sacarlos de sus tierras. También podemos decir que estos actuaron mucho por bajo órdenes y solo seguían órdenes tratando de sobrevivir en un ambiente que era muy hostil. Cabe destacar también que, como lo menciona mi compañera, ellos no tenían otra opción de vida. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos simplemente encontraban un tipo de refugio en estos grupos al margen de la ley y pues obviamente ellos tenían que seguir las órdenes de sus comandantes. Entonces, esto era lo que sucedía y por esto se realizó la masacre de La Rochela.